Pues bien, hermanos, en este momento pues vamos a pasar a la parte de la exposición de la palabra. Ya estamos listos para recibir palabra de Dios, que en esta mañana será en los labios de nuestra hermana Sonia García, miembro de nuestra iglesia, sierva de Dios y una mujer extraordinaria que Dios usa con poder. Así que estemos todos atentos a recibir la palabra de Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Cuando sucedió este incidente atmosférico, meteorológico, de la naturaleza, como usted le quiera llamar, tan pronto pasó, ese domingo siguiente, yo le dije a Pedro, la pastora debería predicar de este pasaje de Joel. Está como que perfecto para la ocasión. Y él me dice, ¿pero por qué? Pues porque el verso 28 del capítulo 2 empieza diciendo, después de esto, y de hecho así se llama el sermón, después de esto, ¿qué? Ante los abates del clima y las catástrofes son cíclicos, ocurren en diferentes momentos del mundo, en diferentes momentos del tiempo. Y después que ocurría un incidente catastrófico, esa pregunta surgía, ¿después de esto qué? ¿Qué vamos a hacer? Así que quiero decirles que lo que voy a compartir hoy no es algo nuevo. Es solamente refrescarnos la memoria de qué tenemos que hacer después que pasan estas cosas. Pero como estas cosas no son la primera vez que suceden, yo le pedí a la hermana Elena que contara parte del testimonio que compartió con nosotros un jueves en la mañana en el círculo de oración ayuno, que explicaba un poco qué hicieron nuestros compatriotas después de San Felipe II, qué fue lo que hizo la iglesia después de ese incidente, que también fue un huracán categoría 5, donde murieron muchas más personas que en este, porque la estructura de las casas era diferente, la economía también era un tanto diferente a la nuestra hoy. Pero ¿qué fue lo que hicieron esos hermanos? Y quiero que ella lo comparte, ya lo va a compartir de 3 a 5 minutos y luego usted va a acompañar con la lectura bíblica, que obviamente está en el libro de Joel. Así que vaya buscando esa lectura del libro de Joel, pero escuche con atención lo que la hermana Elena va a compartir con nosotros. Dios les bendiga, hermanos, con temor y temblor, ¿sabe? Me gozo de que el Señor me permita estar en su altar en la mañana de hoy. Como decía nuestra hermana Sonia Enid, hace 2 jueves atrás, en el culto que se está dando los jueves en la mañana, mientras yo escuchaba a los diferentes hermanos que se ponían de pie a dar sus testimonios, yo sentía de parte del Señor, cómo el Señor me ministraba a través de las interrogantes que venían en labios de los hermanos que estábamos allí reunidos. Hace 2 semanas, a pocos días del huracán, todo Puerto Rico estaba en conmoción y todo Puerto Rico decía, Dios mío, ¿qué es esto que nos pasó? Señor, ¿y por qué? Porque eso es humano. ¿Qué es esto que nos pasó y por qué? Pero muy pocas veces nos preguntamos ¿para qué? Muy pocas veces, porque el para qué ya implica una aceptación al compromiso que viene con la respuesta. Así que humanamente es bien difícil que nosotros antes de el qué pasó y por qué pasó, por qué a mi nación, después que los procesos que la pastora mencionó en su última prédica, esos procesos, al final con la aceptación es que viene el para qué. Entonces, mientras yo estaba ahí, yo le quiero decir a la hermana Sonia, como testimonio, que el Señor me estaba ministrando esta mañana Joel 2. Así que
Gloria a Dios porque no habíamos hablado de eso. Así que el Espíritu es uno, mis hermanos. Y antes de darle el testimonio, yo le doy gracias a Dios porque el Señor me estaba ministrando ahí en el puesto donde estoy sentada junto a mi familia, en Segunda de Tesalonicenses 1, 16 al 18, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos y orad sin cesar. Esto no es estad gozosos si viene María, si no viene María, no. Estad siempre gozosos, es un mandato. Y orad sin cesar y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Y primera de Juan 4:18, ¿qué nos dice como iglesia? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Así que no vamos a seguir echando mano del temor, sino que vamos a estar siempre gozosos, porque la palabra nos enseña que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Entonces no tenemos que seguir recordando los ajos y las cebollas de cuando estábamos en nuestro Egipto, en nuestra zona de confort, porque como entonces entro al testimonio, mucha gente por años han sido llamados a las misiones. Ay, pero es que, ¿a dónde voy a ir? Sin agua, sin luz, sin internet. Bueno, pues entonces ahora, momentáneamente se nos ha sido quitada la luz, el agua, el internet. Ahora no nos tenemos que montar en un avión, ahora nos montamos en un carrito, en una motora o en una bicicleta y las misiones las tenemos aquí. Aquí las tenemos, una botellita de agua, acompañado de un Dios te bendiga. No nos vamos a hacer eco de lo que dice la radio, nos vamos a hacer eco de lo que dice el Señor en su palabra, porque es a eso a lo que el Señor nos ha llamado. Ya basta de hacernos ecos de palabras pesimistas. Y mientras escuchaba la escuela bíblica, el Señor también me llevó y le di gracias a Dios al Salmo 121, verso 1. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Puerto Rico, nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ciertamente Dios puede utilizar las instituciones de este mundo, como FEMA, como el gobierno federal. Si a Dios le place, Él los usa. Pero nosotros, nuestra confianza no puede estar puesta en los gobernantes de este mundo, no puede estar puesta en las instituciones, porque el hombre falla, pero Dios nunca falla. Aunque nosotros fallemos, Dios permanece fiel. Así que, ¿en quién vamos a poner nuestra confianza? Es en el Señor que hizo los cielos y la tierra. Yo le comentaba hace poco a una compañera de trabajo, yo no soy la dueña del mundo, pero yo soy la hija del dueño. Entonces, mi confianza tiene que estar puesta en Él, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Entonces, yo me acuesto y descanso, a veces no duermo, y ahí están los mosquitos, y ahí está el calor. Pero ¿saben qué? Que por encima del calor y por encima de los mosquitos está el Señor. Está el Señor. Así que no nos acordemos más de nuestro Egipto, de los ajos y de las cebollas y de nuestra zona de confort que nos fue quitada por el momento. Vamos a poner nuestra mirada en el Señor y vamos a confiar en Él. Entonces, aquel jueves yo le decía, pedí un espacio y le decía a mis hermanos, miren, yo he estado meditando en las similitudes entre el Puerto Rico
el escenario que se dio en Puerto Rico para el avivamiento del 33 y el escenario que estamos viviendo nosotros hoy para el avivamiento por el que tanto hemos orado y esperado. Y fíjense esto que les voy a mencionar, yo lo anoté para no pasarme más del tiempo necesario. Así que lo voy a leer, pero es para redimir el tiempo. En el 1898, Puerto Rico pasa a manos de Estados Unidos luego de 405 años como colonia española. En el 1899 pasaron dos cosas: el huracán San Ciriaco y la llegada de los primeros misioneros americanos a Puerto Rico. ¿Qué condiciones de vida encontraron estos misioneros americanos cuando llegaron aquí a la isla? Hambre, desnutrición, pobreza extrema, desempleo, salubridad o higiene deficiente, enfermedades como anemia, tuberculosis, malaria, entre otras, luchas políticas violentas, corrupción social y política y una profunda crisis espiritual y moral. Encontraron una agricultura y una economía del país destruida por la Gran Depresión, que más adelante fue lo que dio como resultado la Gran Depresión de la década del 30. El huracán San Felipe II en el 1928 y luego San Ciprián en septiembre también del 1932. ¿Qué situación había en las iglesias de la isla? Falta de consagración, poco compromiso de los miembros, pobre asistencia, poco crecimiento. Eso era allá, en aquella época. Amén. A finales del 1932, luego del huracán San Ciprián, comienza un pequeño grupo de hermanos en la iglesia de la calle Comerío, liderados por el hermano Leonardo Castro, al que con cariño le decían Don Lolo, la búsqueda de una visitación de Dios mediante el llamado a reunirse a orar a mediodía. Estos hermanos contagiaron a los demás delegados que asistieron a la convención de las iglesias cristianas discípulos de Cristo, que se celebró en Ciales en febrero de 1933. Y 3 meses luego, en mayo del 33, viene la visitación del Espíritu Santo a la isla del Cordero. ¡Aleluya! Y gente de otros concilios y de otras congregaciones decían, ¿qué es esto que está pasando? Y empezaron a visitar a las iglesias discípulos donde se estaba derramando el Espíritu y se fue propagando por otros concilios y otras congregaciones hasta que la isla completa fue arropada en este mover del Espíritu Santo. La iglesia puertorriqueña hasta ese momento, sumisa y pasiva ante las directrices y lineamientos de los misioneros, comenzaron a adorar y alabar a Dios con bomba y plena, y aleluya y gloria a Dios, bien sangre caliente y bien caribeños como somos, y los misioneros gringos, los misioneros americanos, por los cuales damos gloria a Dios y le damos las gracias al Señor, porque ellos se movieron de la zona de confort de ellos para traernos el plan de salvación, pero ellos no entendían muchas cosas de nuestra idiosincrasia. Y hubo un choque de trenes, hubo un choque cultural y doctrinal, pero el Espíritu Santo se metió, como siempre hace. Ese impasse fue sanado en Cristo y eso a la vez entregó a la iglesia puertorriqueña el protagonismo en el movimiento del Espíritu Santo en nuestra isla. Frente a la iglesia de aquel momento, frente a la iglesia de Puerto Rico en el 33, vino la decisión a tomar: ser un simple espectador, mantenerse pasivo o ser protagonista y parte activa del mover del Espíritu Santo en nuestra isla. El Puerto Rico de hoy se ha visto sacudido en los últimos años por situaciones similares que fueron caldo de cultivo para el último gran avivamiento.
desempleo, economía afectada, sistema de salud pública débil, que muchos nos hemos quejado por los planes médicos y todo el mover político que ha estado ahí, la corrupción social y política, la migración masiva, la profunda crisis moral y espiritual y los huracanes que hoy no son San Felipe II y San Ciprián, pero hoy se han llamado Irma y María. Frente a nosotros, como Iglesia de Cristo en este tiempo, la decisión a tomar, ¿seremos simples espectadores o nos enlistaremos en el ejército de hombres, mujeres, jóvenes y niños que saldremos a buscar y ser parte del próximo gran avivamiento en la isla para la gran cosecha antes de su venida? Ese es el reto que el Espíritu Santo nos está presentando hoy a usted y a mí. ¿Qué vamos a responderle al Señor en esta mañana? Y entonces quiero cerrar con algunos versículos que no es lo que la hermana va a traer en su prédica, que el Señor ya se lo dio a ella en su prédica, pero sí quiero leerle estos primeros versos del pasaje de Joel, en el capítulo 2, verso 21, algunos versos, pero lo vamos a contextualizar. Yo quiero que ustedes busquen capítulo 2 de Joel, a partir del verso 21, porque hoy nos vamos a apropiar de él, y no lo vamos a leer como Israel, sino como Puerto Rico. Yo quiero que me acompañen. Cuando lo tengan, digan amén. Puerto Rico, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, el panapén y el aguacate darán su fruto. Vosotros también, hijos de Borinquen, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio, y las eras se van a llenar otra vez de arroz y de habichuela. Y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Lo que te robó las redes sociales, la rutina, el ocuparte de lo importante y no de lo esencial. Aleluya. Mi gran ejército que envié contra vosotros, pero vas a comer hasta saciarte y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con nosotros y nunca más seremos avergonzados. Aleluya. Aleluya. Mi hermanos, gracias por estos minutos que me han regalado y los quiero dejar. Yo no sé cantar, pero hay un coro de un himno que yo escuché mucho en mi niñez y adolescencia, que dice: Puerto Rico, nuestra patria redimida. Es el lema de toda alma fiel. Levantemos de Cristo la bandera y Borinquen transformada se ha de ver. Alégrate en tu Señor. Vamos a soltar la tristeza, vamos a reprender la depresión y vamos a enfocar nuestra mirada en el Señor, porque Él va a hacer algo nuevo en nuestra patria. Dios les bendiga. Una de las cosas que nos compartía Elena es que ese choque entre los misioneros que llegaron a hacer misiones a Puerto Rico y nosotros, era que su liturgia era con himnos, con himnario, con órgano, y nosotros pues sabíamos de órgano nada. Y empezaron a surgir alabanzas nuevas, alabanzas diferentes, como un himno que usted conoce que dice: ya es tiempo que alabemos a Dios.
Ya es tiempo de la alabanza. ¿Se acuerdan del coro de ese himno? Amén, amén, amén. Resuene nuestra voz. Amén, digan los fieles y bendigan al nombre de Dios. Amén, amén, amén. Ha llegado la gran bendición. Adoremos con gozo al Eterno y un grito del alma exhale un amén. Fue el surgir, la respuesta, el después de esto ¿qué? Pues en el tiempo del profeta Joel, que no está muy definido si fue antes o después del exilio babilónico, pero sí se sabe que el profeta Joel anuncia su profecía en medio de una catástrofe nacional. Aún hoy en el Medio Oriente suelen venir invasiones de langostas o saltamontes migratorios que pasan toda su vida viajando para comer. Y ellos viajan en oleadas bien grandes, extienden sus alas para levantarse del suelo y luego son llevadas por el viento y planean a los diferentes lugares y se asientan por la noche. Y durante la noche se van comiendo las hojas, los tallos, las cortezas y si pueden hasta las raíces de los árboles, hasta dejarlos limpiecitos, hasta dejar los tallos color blanco. Cuando amanecen, se levantan en vuelo y viajan dispersas a otros lugares y se comen los campos, las vegetaciones, los pastizales, las cosechas y dejan a las naciones desprovistas de alimento. Y en esta ocasión, el profeta Joel está hablando después de una gran plaga que había consumido toda la vegetación a una comunidad que era agrícola, que dependía del sustento de la tierra. Ahora, después de esta gran plaga, se sumaba a ella una gran sequía, por lo que no murió por la plaga, dice que los animales salían al campo a rumiar y no encontraban alimento y morían. Así que primero desapareció la vegetación, después desaparecieron los animales y ahora una gran sequía que no permitía que la tierra volviera a florecer. Y en medio de esto se levanta Joel y le dice a los ancianos: escuchad todos los moradores de la tierra, ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto tenéis que contar a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. O sea que la tierra había quedado desolada. Pero el llamado del profeta era que había que despertar. Era que ante la conmoción causada por la crisis no permaneciéramos en la primera fase, la del shock, la de la negación, la de esto no me puede estar pasando a mí, o la etapa de la explosión de las emociones, de la ira, y por qué contra nosotros, y por qué a mí, y por qué ahora, y por qué no a otros. Pues mira, una de las cosas que este pueblo tuvo que aprender de esta crisis es que el Señor es el dueño de la naturaleza, es que el Señor es el Dios todopoderoso. Desde la perspectiva de la cosmovisión de este pueblo pensaba que lo bueno venía de Dios como bendición, pero cuando venía algo malo, había sospecha de pecado, y lo que venía malo venía como consecuencia del castigo. Nosotros sabemos hoy que los huracanes son fenómenos de la naturaleza que se forman mediante el calentamiento de las aguas y el choque con aire frío, y que las tormentas se forman para liberar energía y facilitan unos procesos climatológicos, incluso hasta de la agricultura. Sin embargo, no podemos atribuirle que fue que Dios lo mandó como castigo. Surgió que el agua está caliente como consecuencia de los tratos que nosotros le damos a la naturaleza. Sí, somos responsables del calentamiento global, pero no podemos afirmar que nosotros, porque éramos la isla del Cordero, no nos iba a tocar. Porque Dios ama a Puerto Rico, pero yo le garantizo que ama a San Martín, que ama a Barbuda, que ama a todas esas islas que están alrededor, que siempre han cogido los azotes. Él nos ama a todos, pero ahora nos tocaba a nosotros. No como castigo,
efecto de la naturaleza, liberación de energía. Gabriel me preguntaba cuando veía los vientos y el zumbido del viento soplando en el huracán, mamá, ¿Dios está enojado? 9 años. Mamá, ¿Dios está enojado? Yo, no, Dios no está enojado. Eso es energía de la tierra. ¿Tú te imaginas si Dios de verdad estaría enojado? El huracán es solo una muestra de parte de la energía que existe en el planeta. Si tú te imaginas que eso es solo una parte, imagínate Dios Todopoderoso enojado. Si Dios rugiera, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Porque nosotros no tenemos una idea de lo que es Dios Todopoderoso. Nosotros pensamos, porque vivimos en la gracia y no hemos visto unas manifestaciones que vieron los antiguos cuando Dios de verdad se enojaba. Nosotros estamos bajo la gracia de Dios y bajo su misericordia, pero Dios nos permite ver que Él es el Señor del universo, que Él es soberano y que Él no hace las cosas para complacernos a nosotros, ni nosotros tenemos la capacidad de manipular a Dios. Mire, bórrese eso de la cabeza. Dios es soberano y hace como quiere. Y un versículo de la lección de esta mañana que Lucy leyó, decía que mientras el versículo 21, que mientras el pueblo estaba alejado, Moisés se acercó a la oscuridad donde estaba Dios. Y a mí eso me llamó particularmente la atención, porque la gente quiere ver a Dios en la luz. La gente quiere ver a Dios en la paz. La gente quiere ver a Dios en la bonanza, pero Dios está en el viento. Dios está en la oscuridad. Dios es soberano. Y donde quiera que Él esté, nosotros debemos anhelar estar. El pueblo se alejó, pero Moisés sabía que Dios estaba en la oscuridad y se acercó. Así que el llamado de Joel era, mira, despierta, llora, cíñete, lamenta, pero proclama ayuno. Convoca asamblea. Congrega a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Y lejos de desenfocarnos por la crisis de María, tenemos que convocar asamblea, acercarnos al altar de Jehová, ceñir los lomos, rasgar los vestidos y el corazón y clama a Jehová. Porque Jehová va a tener misericordia, pero tenemos que clamar a Jehová. Tenemos que acercarnos a Él. Y después de esto tiene que ser la oportunidad para acercarte a Dios, para proclamar su nombre, para clamar a Él, para reconocer que Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Si somos su pueblo, tenemos que aceptar lo que viene de Jehová. Y por eso Joel decía, toca trompeta, da voz de alarma, pero también dice, Jehová está solícito por su tierra y perdonará a su pueblo. Si el pueblo clama, si el pueblo se acerca, verso 2:19, responderá a Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, que como decía la versión de Elena, enviará panapenes, aguacate, habichuela, arroz, carne. Pero tenemos que seguir el plan, el modelo. Ante la crisis no te apartes del Señor. No reniegues de su soberana potestad. Él sigue siendo Dios. Él sigue estando sentado en su trono. Él sigue siendo perdonador, misericordioso, salvador. Pero es justo, santo, verdadero, fiel, puro. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Él es el dueño del universo. Nosotros estamos viviendo en un tiempo donde el hombre quiere ser el centro del universo. El hombre y la mujer.
Pero los primeros hermanos que vivieron esa calamidad, lo primero que aprendieron es que Dios tiene el control de todo. Y Él puede usar la calamidad para llenar, para salvar, para restaurar, para transformar a un pueblo que clama, que ora, que ayuna, que se humilla y se arrepiente en su presencia. Porque cuando clamemos a Dios, Dios va a estar solícito. Dios va a perdonar la tierra. Dios va a responder el clamor. Dios va a suplir la necesidad. La otra cosa que los primeros hermanos aprendieron es que toda la creación es interdependiente. Lo que el hombre haga tendrá efectos sobre el planeta, sobre los animales, sobre la flora, sobre la fauna, sobre los insectos, sobre todo. Por eso, cuando pecamos, hermanos, además de procurar nuestra propia muerte, procuramos la muerte del pueblo, de la nación y del planeta. Así que no podemos pecar a Dios porque sí, porque tiene consecuencias sobre ti, sobre los tuyos y sobre el país, sobre la nación, sobre los pueblos, sobre los países, sobre las islas, sobre todo el planeta. Y el pueblo entendió que Dios es santo, que Él es santo y que Él requiere santidad, un pueblo que responda. Otra cosa que el pueblo entendió de esa crisis es que Dios tiene el control del destino de los pueblos. Pero los pueblos tienen la responsabilidad de vivir a la altura de su Dios. Lo repito, Dios tiene el control del destino de los pueblos, pero los pueblos tienen que vivir a la altura de su Dios. Por eso la convocatoria del profeta es: toca trompeta en Sión, preséntate delante de Jehová, rasga vuestro corazón y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y decía el profeta: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras esto? ¿Quién sabe lo que va a hacer Dios con esta situación en nuestro país? Lo sabe Dios, pero nosotros somos los promotores de esa bendición y somos los responsables de pararnos frente a la brecha o frente al altar y ofrecer sacrificio a Jehová por nuestra tierra, por nuestra gente. Pero no puede quedarse ahí. Como decía nuestra hermanita Elena, si conseguiste las botellitas de agua, que la mitad sea para mitigar la sed de otra gente que no tiene ninguna. Que si pudiste calentar un poquito de comida en tu estufita de gas, no te olvides del vecino que no ha tenido un sándwich que comer. Que si tienes la plantita eléctrica y tienes la posibilidad de hacer hielito en tu nevera, pásale el hielito al vecino que necesita refrigerar su insulina. Hermano, es tiempo de actuar. No es tiempo de quedarnos en el shock. ¿Y ahora qué vamos a hacer? O como decía la tirilla cómica, ¿y ahora quién podrá ayudarme? No, hermano, Dios es soberano. Dios tiene el control de la naturaleza. Él es el dueño de la creación y Dios tiene el control del destino de tu vida. Que muchas cosas se han detenido. ¿Verdad que muchas cosas están en stop, en stand-by? El día de la tormenta yo tenía mi entrevista de evaluación psicológica por la cual ustedes hicieron una carta y firmaron. Pues se detuvo eso, pero Dios es soberano. Se supone que yo hiciera un cierre para mudarme a un apartamento y también se detuvo. Pues Dios sabrá cuándo será eso, o si es que se da. Dios es soberano. ¿Y saben la otra cosa que ellos aprendieron en esta circunstancia? Que Dios es Dios de juicio y de misericordia. El mismo Dios que vimos azotando en el viento va a consolar, va a restaurar, va a sanar, va a restituir, va a devolver, va a restaurar. Ese mismo Dios.
¿Y sabe la otra cosa que los hermanos del tiempo de Joel aprendieron en esta crisis? Que el Espíritu Santo estará presente en todos, no en algunos, en todos. Se derramará mi espíritu sobre toda carne. ¿Y saben qué aprendieron? Que todos pueden ser profetas. Se los leo. 2:28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Todos serán profetas, sin excepción, sin exclusión por edad, sin exclusión por sexo, sin exclusión por condición social, sean esclavos o libres, sean hombres o mujeres, sean ancianos o jóvenes, sobre todos. Así que, hermano, prepárate, que el Espíritu de Dios se derramará sobre todos. Y todos tendremos la responsabilidad de proclamar que Dios no solamente es el Dios de María ni de Irma, es el Dios del universo. Capaz de crear con la emisión de una palabra las cosas que no son como si fuesen. A ese Dios, a ese que está sentado en el trono, a ese que tiene la capacidad de detener la tempestad con la emisión de una palabra, a ese que levanta a un muerto de 4 días, no podrá levantar nuestro país, no podrá restaurar tu vida, no podrá darte una oportunidad nueva, no podrá darte un nuevo comienzo. Él y a su nombre gloria. Solo Él, nadie más. La gente entendió que no es de una nación que viene la provisión, es del Dios del universo. Ese es el que abre puertas, ese es el que suple, ese es el que te permite dormir aunque amanezcas encharcado de sudor. Ese es el que lo hace. Ese ha sido mi reto más grande, poder dormir. Por muchas razones. Yo padezco de apnea del sueño y no tengo planta. No me puedo conectar a mi maquinita de dormir. Eso es un reto. Pero ayer dormí toda la noche tranquilita. Porque Dios es el que hace. Ni me enteré de los mosquitos, ni supe que mi esposo estaba roncando, no, nada de eso. Mira, yo dormí chilling, como dicen los nenes, feliz. Pero eso es un reto para mí, el dormir. Pero el Señor es tan bueno, hermano, que suple la necesidad. Que cuando yo estoy pensando dónde voy a refrigerar lo que me queda de insulina, aparece una persona a mi casa con las botellas del hielo, a llevarse la ropa para lavarla y a traerla sequecita y doblada. Eso lo hace el Señor. Lo hizo a través de alguien de aquí que no voy a decir su nombre, pero quiero que sepa que estoy exageradamente agradecida porque a través de ella vi la mano del Señor. Y el Señor hará grandes cosas y estaremos alegres. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, como compartí Elena, como decía Lucy, no es tiempo de lamentación. Es tiempo de estar a la expectativa de las cosas que Dios va a hacer, de las que ya está haciendo. No podemos perder de perspectiva que el Señor está haciendo grandes cosas. A mí me mandaron de vacaciones, como a muchas otras personas de mi trabajo, y yo decía, diache, me dijeron que el 12 de octubre, y el 12 de octubre yo aparecí allí, a ver qué pasa. Y me dejaron trabajando, gloria a Dios. Pero otros no han tenido la misma suerte.
le han dicho váyase y cuando esto mejore, si mejora, lo llamamos. No temas, el Señor va a hacer provisión. Si tienes que llorar, llora, pero no estás destruido. Puede que te hayan metido un golpecito, un jab, se te hayan flaqueado las rodillas, pero tal vez te han derribado, pero no estás destruido. Este es el tiempo que dice el verso 21 que leyó Elena. Tierra, no tengas miedo, alégrate y celebra, porque el Señor hará grandes cosas. No dice cosas, dice grandes cosas. Así que no te limites, el cielo es el límite, el Señor va a hacer grandes cosas y va a restituir lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, que es una forma de decir las 4 fases de desarrollo del insecto. Desde la larva, el gusanito sin alas, el gusanito con alas pero que no puede volar, y ya la langosta, que es el insecto en toda su esplendor de desarrollo. Pues posible que tú hayas sido de los que antes de Irma ya la cosa estaba mala para ti. Y con Irma ya está en la fase de revoltón o de saltón. Y María vino a ser la hecatombe, la langosta en su pleno desarrollo. Yo no sé en qué etapa te tumbó la cosa, pero yo sé que el Señor te dice, no temas. Alégrate y celebra. Aún antes de ver la provisión de Dios, aún antes de que aparezca la harina para hacer el pan, que es una preocupación que tiene Josué, ¿dónde encuentro la harina para hacer el pan? A lo mejor para ti es, ¿dónde encuentro el lugar? La tablita esa que están vendiendo para lavar la ropa, ¿dónde es que la encuentro? Yo no sé lo que te hace falta, pero el Señor dice que celebra. Fe. ¿Se acuerdan que esa es la clase de hoy? Que fe es obedecer. Fe es obedecer. Se lo vuelvo a decir. Fe es obedecer. Pues celebra, porque el Señor va a hacer grandes cosas. Y no dice que celebras cuando las veas, es ahora. Ahora, anticipadamente. Porque aunque tú no estés viendo las cosas, ya Dios sabe lo que tiene deparado para ti. Así que no llores todo el tiempo, no tengas miedo todo el tiempo, alégrate y celebra. Porque el árbol dará su fruto y la higuera y la viña darán su mejor cosecha. Así que prepara tu granero, prepara la alacena de tu casa, porque el Señor va a hacer grandes cosas. Y va a dar para ti y los tuyos, y va a dar para los demás. Pero en la profecía también dice que una vez profeticen nuestras hijas y nuestros hijos, y los ancianos vean sueños y los jóvenes vean visiones, y todos reciban el Espíritu en aquellos días, Dios va a hacer prodigios en el cielo y en la tierra. Así que María no es lo último que va a pasar. Van a pasar otras grandes cosas, pero las vamos a poder sobrellevar en su nombre. Mira, es el Dios que le abre la puerta a José Francisco para que él pueda montar su oficina en otro lado con internet, con teléfono, sin él pedirlo. Es el Dios que abre puertas. Él va a hacer grandes cosas. Así que en lugar de esperar cuál es la próxima calamidad, dispón tu corazón para recibir la bendición que viene de parte de Dios. Mira, Baby decía esta mañana que ha tenido que trabajar mucho. Mi hijo Pedrito, cada vez que ve a alguien de la autoridad, casi se sale por el cristal para afuera a celebrar, a motivar, a hacerle chihichijá, porque él está desesperado porque llegue la luz. Pero usted sabe lo que es ponerle la luz a otro y no tener luz en tu casa. Que es la experiencia de Baby, que es la experiencia de muchas otras personas que trabajan en la autoridad. Pues hay que celebrar eso, hermano. Porque en la medida que el milagro se le da a otro, hay esperanza de que te llegue a ti.
de que Dios abre la puerta para ti. Así que gózate, gózate, alégrate y celebra. El Señor hará grandes cosas, pero nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad para presentarnos delante de Dios, para clamar a Jehová de día y de noche, para rasgar vuestros corazones, humillarnos delante del Señor para que Él tenga misericordia. Y el Señor será solícito, tendrá misericordia y responderá a nuestra oración. ¿Usted lo cree, hermano? Amén. Y entonces surgirán nuevas alabanzas, como pasó con los hermanos del 33, que empezaron a escribir himnos nuevos que se tuvieron que incorporar a los himnarios de los himnos tradicionales. Y cantaremos coritos como cantaban ellos. Oíd la historia de Pentecostés, cuando el Consolador descendió, cuando aquellos fieles 120 fueron fuego bautizados. Esto fue predicho por Joel, que el Espíritu Santo de Dios se derramaría en toda carne, siendo la señal hablar en lengua. Sé que a lo mejor la mitad de ustedes no lo sabe, pero esos eran de esos coritos del ayer. Y podremos decir, Él está sobre mí, me guarda con poder. Me guarda con poder, me guarda con poder. Él está sobre mí, me guarda con poder. Cristo me guarda con poder. Aleluya, 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 aleluya. Pero también podremos decirle al Señor, yo estoy listo si Él me llama. Yo entraré en la viña del Señor. Yo estaré en la viña trabajando, en la viña del Señor. Pues que esta sea la oportunidad de que el Señor te vea haciendo así, en la viña trabajando. Aunque haya escasez en tu casa, pero proveyendo a aquel que tiene menos que tú, teniendo misericordia con los que están alrededor tuyo, como si Dios estuviera teniendo misericordia de ti. Amén. Así que alégrate, gózate y celebra, porque el Señor hará grandes cosas. Hace calor, no voy a decir más. Pero si me dejan, cantaría 20 coritos de ese tiempo. Los escribí, pero no voy a abusar, hace calor. Ponte de pie. Celebra, alégrate, gózate, porque el Señor va a hacer grandes cosas. Aleluya. Si todavía no has encontrado el motivo para celebrar, si de verdad la angustia ha sido demasiado fuerte, queremos orar por ti, para que Dios en medio de las circunstancias adversas te dé paz. Tengas la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y puedas unirte al grupo de hermanos y hermanas que creemos en que Dios está en su trono, de que no se ha movido de ahí, de que tiene su mano extendida para todo aquel que quiera tomarla y que puede levantarte, darte esperanza y vida. Si necesitas esa oración, pasa. Los ancianos de la casa van a orar por ti. Aleluya. 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 No dejes que la angustia nuble tu corazón. No dejes que la angustia te impida ver lo que Dios ya está haciendo. Y si fuera como el caso de Daniel, que hay alguien en el aire estorbando, como ha estorbado con las plantas eléctricas, como ha estorbado con los vagones, como ha estorbado con tantas otras cosas, que Dios envía a sus ángeles ahora a desbaratar los planes del maligno y que la bendición del Señor se desate con libertad sobre tu vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Si tienes la necesidad de pedir ayuda, hazlo. No solamente a Dios, llama a la oficina, ve a Coasi, habla con alguien
que Dios puede utilizar a uno de tus hermanos para cubrir tu necesidad. Abre tu corazón y no te avergüences de tener que pedir ayuda, porque estamos aquí para eso, para sostenernos los unos a los otros, para hacer provisión. Aleluya, 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 aleluya. Mira, esta crisis ha hecho que muchas familias se tengan que separar temporalmente. Y hay gente que está angustiada por sus familiares que se han tenido que ir. Pasa y recibe esta oración en esta mañana. Señor, en el altar están los hermanos que con su acción de venir al altar han puesto de manifiesto su necesidad. Y esta casa está para suplirla, pero tú también estás para llegar al corazón, para consolar al quebrantado de espíritu, para dar fuerza al que no tiene ninguna, para dar esperanza a aquel que la ha perdido, para infundir de fe al que tiene dudas y al que está en incredulidad. Te pedimos, Señor, que tú seas propicio. Y como dijo el profeta Joel, tú derrames bendición y tu espíritu sobre cada uno, sobre cada uno, sobre cada uno, Señor. Que cada uno pueda recibir la porción de la herencia que tú tienes dispuesta para todos los que son tus hijos y tus hijas. Sé propicio, Señor, y suple su necesidad. Pero permite que el impacto de tu espíritu sea tan presente, tan real, tan eficaz, que sus corazones puedan ser transformados en esta misma hora. Los ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. 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 Bendito el nombre del Señor.